¿De verdad Walid Regragui podría dirigir a la selección ecuatoriana? El rumor de Roberto Bonafont encendió las redes, pero hoy en Febernova Fútbol te voy a mostrar las 5 verdades que nadie te está contando. Suscríbete y dale like al video ahora mismo y quédate hasta la verdad número 5, porque ahí te revelo la trampa que hay detrás al usar a la selección ecuatoriana. ¡Arrancamos! Verdad número 1. ¿La federación lo buscó o fue un ofrecimiento de su agente? Y es que todo este revuelo mediático comenzó tras la información presentada por el periodista Roberto Bonafont, quien reveló que la carpeta de Walid Regragui fue acercada a los escritorios de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y es que hay que entender, cuando la gente escucha que un técnico semifinalista de una Copa del Mundo está en la mesa, es normal que se genere este tipo de curiosidad o ilusión. Pero en el mercado internacional hay una regla básica que todos debemos entender muy bien. Que te ofrezcan no significa que te estén buscando. Para ponerlo en términos sencillos, imaginen que una persona envía su currículum por correo a una gran empresa. La empresa no publicó una oferta ni levantó el teléfono para llamarlo, simplemente recibió un correo. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. El agente de Regragui envió una hoja de vida de su representado a la Federación Ecuatoriana, aprovechando el contexto actual. ¿Y por qué hacen esto los empresarios de fútbol? Que es una jugada clásica de marketing deportivo. Cuando un representante logra que el nombre de su entrenador suene en los medios de un país con una selección competitiva, genera ruido inmediato. La prensa lo debate, las redes sociales explotan y automáticamente el técnico vuelve a estar en boca de todo el mundo. Así que para ser completamente objetivos y realistas con esta situación, que la carpeta de Walid Regragui haya llegado a la federación no significa que exista ahora mismo una negociación en marcha. Es solamente un movimiento estratégico del representante para darle vitrina a su cliente. Verdad número 2. ¿Es cierto que habla un perfecto español? ¿Y cuál es su verdadero estilo de juego? Suponiendo por un instante que este rumor llegara a tomar fuerza, hay 2 aspectos claves que se deben manejar. El primero de ellos es que tienes que saber que Walid Regragui sí sabe hablar un perfecto español. La realidad es que Walid Regragui jugó en la primera división de España entre 2004 y 2006 con el Racing de Santander. Por lo tanto, domina el español con total fluidez, lo que significa que el manejo del vestuario y las instrucciones en el terreno del juego no tendrían ningún filtro ni barrera idiomática con el futbolista ecuatoriano. Ahora analicemos cómo juega Regragui. Si analizamos lo que hizo con la selección de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022, el libreto de Regragui es bastante claro. No busca enamorarse de la precisión estéril del balón. Trabaja sobre un bloque defensivo bien ordenado, compacto, que sabe sufrir sin pelota y que cuando recupera sale disparado al contragolpe a máxima velocidad. Y si revisamos las características de la plantilla ecuatoriana, encontramos un biotipo ideal para ese estilo. Jugadores potentes, con un despliegue físico impresionante y una transición de defensa-ataque temible a campo abierto. En la teoría y en la práctica, la idea futbolista de Regragui encajaría exactamente con las virtudes naturales del equipo. Verdad número 3. ¿Es verdad que cobraría barato? Y es aquí donde entramos en el terreno económico, el sueldo. ¿De verdad un director técnico que viene de ser cuarto en un mundial aceptaría una propuesta financiera módica? Según la versión del periodista Roberto Bonafont, la carpeta que acercaron a la Federación Ecuatoriana de Fútbol vendría acompañada de pretensiones económicas bastante accesibles, totalmente dentro de los rangos habituales que manejan en el fútbol sudamericano. A primera vista esto suena maravilloso, pero si lo miramos con lupa periodística, genera preguntas inmediatas. ¿Por qué un entrenador cotizado a nivel global aceptaría bajarse el precio? En el mercado internacional existen 2 razones principales para que esto suceda. La primera es pura estrategia. En el negocio de los representantes, ofrecer a un técnico por una cifra atractiva es el anzuelo perfecto para lograr que los directivos abran la puerta a negociar. Un agente prefiere presentar números iniciales bajos para iniciar la conversación, sabiendo que luego el contrato se puede reestructurar con premios, bonos por objetivos o cláusulas de salida. La segunda razón es el interés deportivo. Para un entrenador con ambición,
Dirigir a una selección joven, atlética y competitiva en Sudamérica es un desafío muy atractivo que le permite mantenerse en el radar mundial, ya sea por estrategia de su representante o por motivación deportiva. Que el aspecto financiero no sea un obstáculo inicial convierte a este rumor en un tema muy llamativo. Pero claro, en el fútbol hay costos que van mucho más allá del sueldo del entrenador. Verdad número 4. El costo oculto que nadie menciona. El cuerpo técnico. Y aquí es donde se revela el famoso gasto invisible, del que nadie quiere hablar cuando se analiza la contratación de un entrenador de élite internacional. Cuando se evalúa el presupuesto para un director técnico semifinalista de una Copa del Mundo, se suele cometer el error de mirar únicamente el sueldo de la cabeza del proyecto. Pero la realidad es que un entrenador de este nivel no viaja solo con una libreta y un silbato, llega con todo su equipo de trabajo. En el fútbol moderno de máxima exigencia, un estratega como Regragui se desplaza con un grupo de entre 6 y 8 profesionales de confianza, asistentes técnicos, preparadores físicos de primer nivel, entrenadores de arquero, analistas de video y especialistas en rendimiento. Y aquí es donde la matemática cambia por completo. Aunque el director técnico acepte ajustar su salario personal para hacer atractiva la propuesta ante la federación, la nómina entera de su staff se cotiza en moneda fuerte y bajo estándares internacionales. Mantener la logística, viajes y los salarios de 6 u 8 colaboradores extranjeros eleva drásticamente la cifra final de la operación. Por eso, en la gestión deportiva, un entrenador accesible, entre comillas, en el papel puede convertirse en un proyecto bastante costoso, una vez que se suma toda la factura real de todo su cuerpo técnico. Verdad número 5. Ecuador simplemente como una vitrina internacional. Y llegamos a la gran revelación detrás de todo este asunto y la verdadera razón por la que el entorno de Walid Regragui eligió esta selección para mover su carpeta. ¿Por qué un abogado de un entrenador semifinalista de una Copa del Mundo apuntaría justamente a Ecuador y no a otro país de la región? La respuesta está en el valor de mercado de sus futbolistas. El fútbol ecuatoriano atraviesa un momento de exposición internacional impresionante. Tienen a un mediocampista titular en el Chelsea como Moisés Caicedo, a un central consolidado en el Paris Saint-Germain como William Pacho, o a figuras del Arsenal como Piero Hincapié o los hermanos Quintero, y a jóvenes promesas que ya han sido fichadas por potencias europeas. En el caso de Justin Lerma en el Borussia Dortmund, para cualquier representante de fútbol, asociar el nombre de su cliente a una plantilla que cuenta con figuras en los clubes más grandes de la Premier League, la League One y la Bundesliga es una jugada maestra. Genera titulares de prensa a nivel mundial al colocar al director técnico en la misma posición con futbolistas que hoy mueven millones en el mercado internacional. Y aquí es donde se revela la verdadera trampa del negocio. Los agentes suelen usar el prestigio y la atracción mediática que genera una camada de futbolistas tan cotizadas para inflar el perfil del entrenador. Aunque la Federación Ecuatoriana jamás llegue a cerrar un acuerdo formal, la agencia habrá conseguido su objetivo principal: posicionar a Regragui en la vitrina internacional para cotizarlo y conseguir contratos millonarios en Europa o en el Medio Oriente. Pero ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que la Federación Ecuatoriana de Fútbol debería arriesgarse con Regragui o es pura estrategia de su representante? Déjame saberlo aquí en la caja de comentarios. Los voy a estar leyendo todos y te prometo que estaré respondiéndote. Y si quieres más análisis como esto y si te apasiona también el fútbol ecuatoriano, no olvides suscribirte ahora mismo a Febernova Fútbol. Activa la campanita y regálame tu hermoso like. Nos vemos en el próximo video.